saben que son días muy, muy calientes en política, en inseguridad y en economía sobre todo, porque las proyecciones están cambiando y cambian minuto a minuto. Las proyecciones económicas están empeorando, empeoran claramente por la sequía. Esto le ha traído un plus, un empeoramiento, como decía, y las consecuencias se están sintiendo todos los días, todos los días. Vamos a sentir además consecuencias a mediano plazo. ¿De qué inflación estamos hablando por estas horas? ¿De qué está hablando el Fondo Monetario Internacional por estas horas? A ver, estamos en un 110% de inflación interanual, como mínimo, teniendo en cuenta un 7% para marzo. ¿Qué dice el Fondo Monetario sobre esta cuestión? Menos exportaciones, menos importaciones, menos consumo. El fondo hablando en su informe hoy. Rafa Matus Ruiz, desde Washington. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel Laura? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Contanos qué es lo que dice el fondo, lo último que dice el fondo. Bueno, hoy el fondo presentó su informe insignia, el Panorama Económico Mundial, con las últimas proyecciones para la economía mundial y también para la Argentina. Es un informe que el fondo presenta todos los años al inicio de la reunión de primavera del Fondo y el Banco Mundial, que se va a realizar esta semana. El ministro de Economía, Sergio Massa, va a aterrizar en Washington el jueves para participar de ese encuentro. Y en esta ocasión pintó un panorama bastante sombrío para los próximos meses para la economía. Como vos sabés y como bien dijiste, los pronósticos, las proyecciones para la Argentina vienen empeorando paulatinamente a medida que se conoce todo el impacto de la sequía histórica que afectó la cosecha del campo, el ingreso de dólares, también las perspectivas sobre qué va a pasar con el dólar y qué va a pasar con la inflación, pero también con la continua fragilidad que ha mostrado la economía durante los últimos meses y el alza del costo de vida, la inflación que obviamente golpea el consumo. El fondo empeoró todos sus números para la Argentina. A principio de año decía que el país iba a crecer un 2%, ahora dice que el país va a tener un crecimiento prácticamente imperceptible este año del 0,2%. A principio de año decía que la inflación este año iba a estar alrededor del 60%, marcando una baja considerable con la inflación del año pasado, que casi rozó el 100%. Ahora dice que la inflación punta a punta a diciembre de este año Sí. va a estar en el 88%. Ahí está, paremos ahí, Rafa, si podés. Sé que tenés un montón de información, lo quiero sumar a Rubén, porque la inflación interanual está en 110%, ¿verdad, Rubén? El relevamiento buen día, Rafa. El relevamiento de expectativas de mercado que se conoció el viernes, que es esta encuesta que hace el Banco Central, dio 110%. Pero está bastante en línea con lo que está contando Rafa del salto que pegaron las proyecciones del fondo, que es enorme. Porque pasamos de recordemos que hace más de un año incluso hablaba hasta del 5%, pero ahora estamos hablando de un inicio de un 2% que te lo desacelera al 0,2%, es una frenada, creo que histórica, Rafa, en cuanto a la proyección de un país, y la inflación también. Posiblemente los próximos análisis, no esta revisión que es anual, pero los próximos análisis que haga el fondo ajustará todavía más las proyecciones a lo que estamos más acostumbrados a ver en los números locales. Por esto quizás la diferencia que tenemos. Sí, el fondo empezó a ajustar sus números al impacto de la crisis y a la realidad de la economía argentina. Todavía está muy lejos de las proyecciones privadas que vos citabas, del relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, que apuntan a una recesión, una caída del producto del 2,7% para este año y una inflación ya bien arriba del 100%, en el 110% anual para diciembre. El fondo se ha empezado a mover en esa dirección, pero siempre prudente, sobre todo a la hora de hacer pronósticos que son políticamente muy sensibles y que también chocan un poco con los objetivos del programa que está intentando sostener el fondo con el gobierno. Va corriendo los postes más lentamente de lo que hace el mercado y los pronósticos de los economistas ahí en Argentina. Ahí está claro que entonces el 88 tenía que ver con una proyección anual, ahora tendrá que ajustar a lo que está llevando la inflación. Recesión todos vaticinan aquí, el fondo está de alguna manera describiendo algo parecido, ¿verdad? Sí, Pío Rivière Corinchas, el economista jefe del fondo, cuando le pregunté esta mañana por la economía argentina, dijo que el ajuste que habían hecho en la estimación del producto tenía que ver con el impacto de la sequía. Estos son números que el fondo, como bien decía Rubén, revisa trimestralmente. Ahora corrigieron los números que habían presentado en enero. A mitad de año van a corregir seguramente estos números que van a seguir
empeorando, porque lo que dicen los economistas, lo que dicen las proyecciones privadas es que por el impacto de la sequía principalmente, la economía no va a poder eludir una recesión este año. La sequía tiene también todo un efecto derrame sobre otras variables, como por ejemplo la recaudación, Claro. el déficit fiscal, la oferta de dólares, las reservas del Banco Central y también las expectativas sobre qué va a pasar con el dólar a futuro, que eso termine impactando en la inflación, porque de acuerdo a eso también se remarcan muchísimos precios en la economía. Eso es interesante y por eso yo empezaba el programa diciendo, además de que lo vivimos día a día, además de que estamos viviendo esto que los datos duros los estamos viviendo en la vida real, con la inflación, por ejemplo, con la falta de importación, con muchas empresas que no están pudiendo trabajar como querían porque no tienen los productos necesarios, los insumos que importaban. Lo que digo, Rafa, Rubén, y yo le doy la bienvenida también a Milagro Gismonti, que está con nosotros, que se va a sentir más a mediano plazo esta recesión, ¿verdad? Posiblemente con menos empleo. Digo, Rafa, posiblemente la recesión va a traer consecuencias peores. Sí, porque recién se están empezando a ver los primeros efectos de la crisis que ahora tiene primer epicentro en el campo, pero vos sabés que después eso se empieza a derramar hacia otras actividades que están muy atadas al campo. También el gobierno va a tener que empezar a tomar medidas mucho más antipáticas en la segunda mitad del año para contener algunos de los efectos de la sequía. El fondo ya ha dicho que la Argentina necesita políticas macroeconómicas mucho más sólidas. Sí. Es una forma elegante de decir que el gobierno va a tener que hacer un ajuste mucho más severo para sostener la meta de déficit fiscal de 1,9% prevista en el acuerdo. Y también la escasez de dólares va a forzar o puede llegar a forzar al ministro de Economía, Sergio Massa, al Ministerio de Economía, la aduana, ser muchísimo más duro con los permisos para importar, lo cual también va a tener un correlato con el nivel de actividad. Massa va a venir esta semana a Washington con una misión primordial que es buscar más dólares, buscar más financiamiento de los organismos internacionales, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, para evitar un mayor descarrilamiento en la economía que haga que justamente esto que vos mencionabas, María Laura, el efecto de la recesión y de la crisis que se está empezando a sentir, sea mucho más severo de lo que se ve hasta ahora. A ver, ¿cuándo llega Massa a los Estados Unidos? Llega en las próximas horas, ¿verdad? ¿El jueves? Sí, va a aterrizar el jueves, tiene una escala técnica primero en Santo Domingo el miércoles, donde va a cenar con la número 2 del Departamento de Estado, Wendy Sherman, y con Ricardo Zúñiga, otro funcionario del Departamento de Estado muy vinculado a América Latina. Wendy Sherman va a viajar después a la Argentina, va a ver al canciller Santiago Cafiero, va a dar un discurso en la Universidad de Buenos Aires, va a ver también a la secretaria de Energía, a la secretaria de Minería, ¿no? Estados Unidos, muy interesado en 3 áreas en la relación bilateral con Argentina: gas, litio y alimentos. Esta va a ser un poco la agenda que van a discutir Massa y Wendy Sherman en Santo Domingo, y después va a seguir Wendy Sherman en Buenos Aires, un seguimiento, ¿no?, de la reunión bilateral que estuvieron el mes pasado Alberto Fernández y Joe Biden en la Casa. A ver, me interesa alguna de las cosas que dijo Rafa para sumar acá a esta conversación. Ajuste, pide el fondo, va a pedir más ajuste, dice Rafa, un ajuste en tiempos electorales. ¿Es algo así? Muy difícil, y de todas maneras lo que me gustaría preguntarle a Rafa es qué visión hay de cuánto cambio puede haber, porque venimos de un anuncio que es el de la aprobación de las metas del trimestre anterior, donde ya, Rafa, donde ya hubo perdones, donde ya hubo una flexibilización de metas, sobre todo en el tema más complicado. ¿Pueden flexibilizarle más? Bueno, esa es la pregunta. Digamos, ya se bajaron en casi 2.000 millones de dólares las metas de acumulación de reservas. ¿Qué más el fondo? El fondo está haciendo los desembolsos tal como estaba previsto, está cumpliendo el acuerdo, a veces un poco desfasado con los pagos, pero llega, ahora hay 2 pagos, vino el acuerdo. Que quede claro, el fondo nos está dando plata a nosotros, ¿no? Al fondo no le estamos pagando nada extra nosotros fuera no de lo que nos está dando el fondo. Esta es la situación, ¿eh? Hay que aclararlo porque la gente no sabe este detalle de la economía. Pero ese es un discurso del oficialismo donde no está saliendo un solo dólar que no haya entrado en lo que hace la cuenta con el fondo. Esto es así. Ahora, la pregunta, Rafa, es, ¿pueden ir más allá todavía? Uno recuerda... No quiero poner paralelismo. ¿A qué te referís? Bueno, en algunos momentos el fondo se plantó, pero bueno, estaban Kruger, era otro momento del mundo. Ahora no parece, ¿no? Ahora no da la sensación que sea eso, pero la pregunta es, Georgieva ya flexibilizó las condiciones de este acuerdo con Argentina. ¿Puede ir más allá todavía? Bueno, creo que es una pregunta que se va a resolver durante los próximos meses. Claramente,
el gobierno de Alberto Fernández, el Frente de Todos, ha tenido que lidiar probablemente con el fondo más flexible y más dócil con el que se ha topado la Argentina desde la reinstauración de la democracia, diría yo, en 1983. El fondo, como vos bien decías, Rubén, ya aceptó flexibilizar la meta de acumulación de reservas del Banco Central para este año, abriendo una caja de Pandora, ¿no? Abriendo la puerta para que el gobierno siga un poco tirando de la piola y siga testeando cuáles son los límites del fondo de Georgieva, cuál es el límite del respaldo de la Casa Blanca de Joe Biden en el programa económico de la Argentina. Se puede llegar a tocar, por ejemplo, la meta de déficit fiscal del 1,9% del producto para este año, que los economistas dicen que no se va a poder cumplir porque la sequía te toca la recaudación, porque la sube la inflación, te puede tocar el consumo. Un efecto derrame que se va a ver en casi todas las variables. Creo que esta pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde llega la flexibilidad del Fondo Monetario Internacional? ¿Hasta dónde puede el gobierno jugar con el respaldo internacional de la Casa Blanca, de otros socios del G7 en el directorio del fondo? La vamos a ver en los próximos meses, porque el gobierno ya ha dejado en claro que en su mirada el cumplimiento del acuerdo y las metas del acuerdo están atadas a la realidad económica de la Argentina. El fondo ya avaló esta mirada, ¿no? El fondo ya permitió, por ejemplo, medidas que son difíciles de aceptar para el staff y que van en contra incluso de las recetas tradicionales del fondo, como por ejemplo el dólar soja y el dólar agro. El fondo ya aceptó retocar las metas del programa, algo que dijo que no iba a hacer, que las metas eran las metas que estaban pactadas en el acuerdo. Entonces eso creo que abre todo un escenario, abre la caja de Pandora para seguir viendo, para que el gobierno pueda seguir testeando durante los próximos meses los límites de la flexibilidad del fondo. Perdón, Rafa, quiero que sume algo Milagros Gismonti sobre esta información que nos está dando Rafa, que no es menor. El Fondo Monetario está empeorando su pronóstico, ve cosas peores y aún no ha hecho el ajuste de los últimos días, ¿no? Exactamente, o sea, siempre, como decía Rafa, el fondo siempre es muy prudente en las proyecciones. Entonces, este 0,2 que vemos de crecimiento que todavía se ve, en realidad es porque son prudentes. Va a haber una recesión, es inevitable una recesión por la sequía. Pero quiero sumar algo a lo que decía Rafa, que es importante. El fondo no solamente corrió las metas coyunturales por la sequía y entendiendo que la situación de acumulación de reservas no era fácil, sino que, por ejemplo, hizo la vista gorda a algo que no es menor, que es que se votó una moratoria que suma un 0,5 de déficit fiscal. La moratoria nuestra, los jubilados, la que se votó. Sí. El fondo, cuando se hace el acuerdo, no pidió reformas estructurales, pero sí dijo hay que rever el sistema previsional argentino. ¿Y ahora? Y ahora no solamente no se revió el sistema previsional, sino que se subió estructuralmente. Digo, no es solamente la coyuntura de la sequía, que uno podría llegar a entender que el fondo, entienda que, bueno, una sequía es algo que no se podía prever al momento de la firma. Le estás diciendo al fondo que al poner la moratoria tenés más gasto para siempre. Porque a todos estos jubilados que se jubilaron antes va a haber que pagarles. Exacto. Y sin embargo no hizo ningún tipo de llamamiento. No es que hizo el reclamo al gobierno argentino de que se está yendo en contra de lo que se firmó en el acuerdo, que era revisar el sistema previsional. Entonces, realmente, como dicen tanto Rafa como ustedes, el fondo es muy flexible, pero más que el acuerdo con el fondo, a mí lo que me preocupa es el acuerdo con los argentinos. Lo que no se está cumpliendo es ese 60% de inflación, sino todo lo contrario. Estamos a un ritmo de inflación muy elevado. Estamos con una recesión que gran parte es por la sequía, pero también gran parte es por la política misma de este gobierno. Vamos a hablar enseguida de esa política. Queríamos, Rafa, tener esta información caliente. Sabemos que Massa se para sobre todo esto, sobre un fondo que le está diciendo horas antes de que aterrice, ojo, el pronóstico es peor, y le va a pedir plata, ¿verdad? Bueno, va a pedir por lo menos que el programa que tiene la Argentina, como describía Rubén, es una puerta giratoria, ¿no? El fondo manda plata a la Argentina y después la Argentina paga los vencimientos de la deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri. Lo que va a tratar de hacer Massa va a tratar de sostener ese programa hacia adelante. Hay una revisión clave que se va a realizar en junio, es la última revisión antes de las primarias presidenciales de agosto. Massa tiene como objetivo crucial, primordial, te diría, atravesar esa revisión sin sobresaltos. La última auditoría de la Argentina, cuando se cambiaron
las metas de acumulación de reservas del Banco Central. El tema de la moratoria que comentaba recién Milagros fue un tema muy espinoso en las discusiones entre el gobierno y el staff del fondo. Esa última auditoría fue muy complicada, fue la más complicada de todas las que ha tenido que atravesar hasta ahora el gobierno. La próxima auditoría va a ser, te diría, igual o quizá más complicada, porque de vuelta van a estar tratando de adaptar los números de la economía argentina al cumplimiento del acuerdo con el fondo, y Massa va a tratar de por lo menos garantizar que el acuerdo se sostenga al menos hasta la próxima revisión de septiembre, una vez que supere la de junio. Esto es, trimestre tras trimestre, una nueva prueba que deja a la Argentina siempre bajo el riesgo de un incumplimiento, de caer en un atraso en los pagos con el fondo. Nos vamos a encontrar con Rafa con más allá, en pocas horas. Sí, no, y quiero algo para cerrar, marcar. Y además hay que tomar algo que es más político que económico todavía. El único territorio firme sobre el que puede pisar Argentina es el que está pisando Rafa, que es Washington. No hay ningún otro activo en la Argentina que en este momento pueda defender económicamente lo que Rafa acaba de describir, que es que que Massa quiera transitar una revisión sin mayor problema. La única ayuda que tiene es Washington. En Buenos Aires no hay ninguna medida que esté tomando la economía, ni ninguna medida que políticamente le dé el frente de todos que lo pueda ayudar. Es solo Washington el que lo puede ayudar. Y por eso para nosotros es la primera de las noticias de hoy. La decisión del fondo, el pronóstico del fondo y Massa por estas horas viajando día más, día menos, llegando el jueves a una reunión importante. Dice Rubén, Rafa, para despedirnos que la única ayuda la puede tener ahí. Sí, hay que decir que el gobierno ha tenido un respaldo casi inclaudicable por parte de la administración de Joe Biden de la Casa Blanca. Una de las prioridades de Biden ha sido tratar de tener las mejores relaciones posibles con los gobiernos democráticos de América Latina. Eso quedó a la vista la reunión bilateral que tuvieron Alberto Fernández y Joe Biden en la Casa Blanca, donde el presidente Fernández le pidió a Biden que mantuviera el respaldo en los organismos internacionales, y después dijo que habían discutido con Biden cómo armar un puente, esta fue la palabra que él utilizó, un puente, para llegar al año entrante. Esa va a ser la tarea de Massa esta semana acá en Washington, terminar de diseñar, como si fuera un arquitecto de financiamiento, ese puente para los próximos meses. Bueno, nos encontramos cuando esté Massa ahí. Rafa, muchísimas gracias siempre.